Hola queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este compartir. Hoy tenemos un regalo que Dios nos ha dado, otro testimonio más. Un hermano bautista que vuelve a la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor. Y hoy nos llenamos de alegría, inmensa alegría. Sean todos bienvenidos, tanto católicos como no católicos, y que este video nos ayude a fortalecer más nuestra fe. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias, porque estás obrando en medio de tu pueblo, y tu palabra es una lámpara para nuestros pasos, una luz en nuestro sendero. A través de ella, muchos hermanos han podido ver con claridad el camino que nos conduce hacia ti. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, les decía, queridos hermanos, que Dios nos ha bendecido con una nueva experiencia. Tenemos aquí a unos hermanos que nos acompañan. Especialmente vamos a presentarle al hermano que antes era bautista, ahora ha vuelto a la iglesia de Jesucristo. Vamos a escucharlo, a que él se presente, también su esposa y después los acompañantes. Sí, buenas noches, hermanos. Mi nombre es Samuel Fuentes, nacido y crecido en San Salvador, El Salvador, y pues estoy muy alegre por compartirles el testimonio de lo que ha sido mi vida, tratando de buscar la verdad y finalmente encontrarla. Les presento a mi esposa. Sí, mi nombre es Cindy Fuentes y pues también nacida en El Salvador, en el puerto de Acajutla. Yo todo el tiempo fui católica, aunque sea, pues como dicen, católica por tradición, pero siempre, pues mi fe estuvo en la religión católica. Bien, también nos acompaña un ex pentecostal. Ex-pentecostal, bueno, dejemos que sea el que se presente y también nos diga dónde vive, dónde viene. Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Rubén Remes, soy ex-pentecostal. Tengo 11 meses convertido al catolicismo. Doy gloria a Dios por ello y doy gracias a que Dios ha puesto un profeta para decirnos realmente cuál es la iglesia del Señor, y le doy gracias al Padre Luis Toro, y estoy agradecido con Dios y espero que todos que vean este testimonio sea para que ustedes vean que realmente que el Señor solamente fundó una sola iglesia. Soy de Arlington, Texas. La iglesia se llama Misión Cristiana del Calvario, donde yo pertenecía antes, hace 11 meses. Ahorita pues ya asisto a otra iglesia católica. Dios me la bendiga, mis hermanos. Sí, mi nombre es Moisés Pérez. Siempre toda mi vida he sido católico. Por familia mi familia todo el tiempo ha sido católicos, pero pues yo he seguido en esta línea de ser católico porque yo también he descubierto, pues, verdad, he estado en el servicio de la iglesia todo el tiempo, y a la vez invité al hermano Samuel para que se animara a venir a dar el testimonio, aprovechando que tenemos al padre Luis Toro acá en Dallas. Gracias. Mi nombre es Daniel Soto y pues yo he sido católico también toda mi vida, gracias a Dios, gracias a mis papás, pues que ellos me enseñaron que la iglesia católica es la iglesia verdadera que fundó Jesucristo, y pues aquí yo me he sentido seguro y he estado aprendiendo cada día más, y especialmente ahora con el Padre Luis Toro, que pues él nos está abriendo los ojos muy bien, y estoy agradecido con Dios. Gracias. Bien, queridos hermanos, pues entonces vamos a escuchar al hermano, ¿cómo que llama? Samuel. Samuel, ¿hace cuánto tiempo fue que regresó a la iglesia? Aproximadamente tengo 11 meses de haber regresado, de empezar a conocer la verdad. Cuéntenos, a ver cómo fue su historia, cómo fue que se salió de la iglesia y a qué iglesia se fue y cómo fue regresar. Pues vamos a empezar con
con mi niñez. Yo cuando estaba desde pequeño fui bautizado y todos mis sacramentos fueron hechos por la Iglesia Católica, pero en el proceso de crecimiento yo incluso estudiaba en una escuela católica y eran religiosas las que impartían las clases, pero no encontraba una formación adecuada incluso ahí, porque en el caso mío, en donde yo vivía, los vecinos eran hermanos separados y ellos eran panaderos incluso, y me inducían a que les ayudara a ellos a repartir pan. Estaba yo chico, entonces el hijo del Señor era un buen amigo mío, entonces me empezaba a inducir a andar con él. En eso a veces celebraban sus cultos en su propia casa, y entonces yo por el pan y café iba. Entonces era bien cómico, pero o sea, desde ahí empezaba a ver yo cómo trabaja el sectarismo de los hermanos separados, porque desde chiquito nos ponían citas bíblicas, y el que más se aprenda más citas le daban un premio. Entonces era una forma de adoctrinamiento bien directo y bien específico. Y yo me acordaba de que yo quería el pan con café o el premio que daban, que yo me las aprendía, y yo cuando venía la maestra a quererla, yo se la repetía, y el que decía más, si me decía 10, perfecto, si decía 11, perfecto. Y entonces estuve en un adoctrinamiento así, pequeño. Ya cuando iba creciendo, ya ellos me llevaron a una iglesia donde ellos repartían pan. Se llama Santo Tomás, cerca de donde yo soy, que es San Marcos. Bautista. Ese entonces se llamaba Ríos de Agua Viva. Ya Bautista ya fue más adelante. O sea que estuvo en varias. Estuve en varias, sí, exacto. Después de que ya empecé a ir a esa de Ríos de Agua Viva, ya como que la iglesia quedaba muy chica para la cantidad de gente que íbamos. Entonces, incluso era inconveniente del señor que repartía pan, ya cambiaba el horario un poco, entonces ya me empezó a llevar a una que se llamaba Elín, en San Salvador, que esa sí era mucho más grande. Empecé yendo ahí cuando estaba yo joven, incluso a los jóvenes no los permiten tener el culto junto con los mayores, los niños aparte y los adultos aparte. Entonces, la misma forma lo adoctrinan a la forma de que ellos piensan de la iglesia y lo que ellos creen del evangelio, hasta que ya llegué a una cierta edad de madurez, de que sí ya yo podía entrar a la iglesia de adultos, y así empecé. Estuve congregándome aproximadamente unos 4 años ahí, y entonces ya hubo un pleito de una iglesia y otra, y ya me quedaba más cerca, y más cerca de la universidad, incluso otra iglesia bautista. Empecé a congregarme a la iglesia bautista, porque para nosotros en ese entonces, con tal de que sean iglesias evangélicas, es lo mismo, sea pentecostés, sea bautista, para nosotros es lo mismo. O sea que la familia grande, la familia protestante, no importa, lo importante es estar en contra de la iglesia católica. No importa lo pentecostal, bautista, aunque tengan diferentes doctrinas, no se atacan entre ellas, pero sí todas se unen para atacar a la única iglesia de Cristo. En eso sí estoy de acuerdo con lo que el hermano dice. Así es, y entre ellos mismos, incluso entre líderes, podrán tener problemas y fundar sus propias iglesias, pero uno de feligrés no mira eso. Uno mira de que si donde haya un culto protestante, ahí puede estar y no hay ningún problema. Y siquiera una iglesia no le dicen nada o le llaman la atención, es lo mismo, según. Entonces, donde sí hay un problema. Ahora sí comprendo por qué los protestantes dicen que es lo mismo. Ajá. Porque ellos ya tienen esa costumbre que eso es lo mismo. Entonces, cuando llegan a la iglesia católica, piensan que es lo mismo. Ahora sí, ya agarré la idea. Entonces yo ahora que como dice Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad os hará libre, miro desde afuera que no es lo mismo. Desde ahora que ya veo que todas las sectas enseñan algo diferente, sea un poquito acá, un poquito allá. Y con respecto a la iglesia católica, pues muy distinto. No, claro, no, aparte de eso, pero entre ellas mismas incluso están divididos. Ciertas doctrinas tienen diferentes, digamos, un ejemplo, el bautismo, unos que pueden ser en pila, otros que tienen que ser al río, otros que tienen que ser en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, otras que solo en el nombre de Jesús. Otros por sumersión. Sí, tiene que ser a ley por sumersión. Pero
así crecí y llegué hasta ser bautista, hasta mis 18 años que yo emigré aquí a Estados Unidos. Ya llegando aquí a Estados Unidos dejé eso, como que dice, por la paz. No encontré una iglesia o un hermano que me sedujera a andar en eso. Y pues andar en mi juventud ya queriendo probar. No ateo, porque todavía tenía mi doctrina. No, solo mi cuestión era trabajar, incluso estudiar un poco, porque estaba estudiando medicina y la casa, así. Entonces quería andar en las cosas bien, pero sin denominación, entonces sin congregarme, exacto. Pero siempre mi doctrina, mi raíz, siempre lo he tenido bien clavado en mí. Hasta que el día, pues, conocí a mi esposa, e incluso mi esposa ha sido, casi toda su familia es católica por tradición. O sea, incluso yo a ella la refutaba y le decía cosas que son ídolos, que por qué tanto la Virgen. Incluso teníamos, ella tenía rosas afuera de la casa y las cortaba y devota de irselas a dejar a la Virgen, a la iglesia. Y le decía yo, ¿y cuándo vas a cortar unas rosas y dárselas a Dios? Porque solo la Virgen. Y que el rosario, y que van a repeticiones, y que por qué no le pides a Dios directo. Muchas cosas mi esposa sufrió en ese aspecto, que es algo que por eso está aquí, porque yo quiero que ella misma las cuente. Bueno, sí. Bueno, sí, tuvimos muchas complicaciones en ese aspecto, porque yo cuidaba mucho del jardín y me encantaba irle a llevar rosas a la Virgen. Y pues también le llevaba unas, ¿verdad? Y a Jesús, pero pues como ya saben, en la iglesia católica el altar es muy grande y pues no se puede llevar al altar las flores, ¿verdad? Siempre yo se las llevaba a la Virgen, porque la Virgen siempre está como a un lado del altar y a ella sí se le puede ir a poner con un florero, ¿verdad? Entonces eso era lo que yo hacía. Pero cada vez que él me miraba yo hacer el rosario con mi hija, porque mis hijos, ellos, gracias a Dios, asisten a escuela católica también, ¿verdad? Eso sí, desde pequeños, pues gracias a Dios, él nunca se opuso a que los pusiera en una escuela católica, ¿verdad? Al principio se opuso mucho a lo del bautizo, ¿verdad? Entonces, de la manera de que lo hicimos es de que él me dijo de que sí, pero que teníamos que esperar al año, ¿verdad? Entonces yo acepté, y entonces para no hacer fiesta de bautizo, lo hacíamos en el año para hacer una sola celebración, y decíamos que era de cumpleaños, pero pues opacando lo del bautismo, porque pues toda su familia pues protestante y todo eso, decíamos no, es fiesta de cumpleaños. Hacíamos el bautizo, ¿verdad? Solo con los padrinos, íbamos a misa y a la iglesia y hacíamos el bautizo para los niños, pero la fiesta era puro de cumpleaños, de primer cumpleaños de los niños. Sí, completamente disfrazado. Entonces, pero él así se sentía a gusto, entonces yo, por complacerlo a él, ahí lo dejaba, ¿verdad? Y bueno, hasta que hace como un año, más o menos en octubre, siempre pues se hace el rosario todo el mes de octubre para la Virgen del Rosario. Entonces, una de las maestras de la escuela de mi hija, ella es monjita, y entonces ella me vio así y se me quedó viendo, y de repente me dice, ¿sí sabes? Me dice que hoy es el mes del Rosario, de la Virgen del Rosario. Y le digo yo, no sabía. Me dice, tienes que hacerle el rosario a la Virgen del Rosario, deberías de hacérselo. Pon tu familia. Y yo nunca había tenido conversación con ella. Entonces, y ve a misa, y lleva a los niños a misa. Y yo ponía de excusa, mi esposo anda trabajando. Pues ve tú, llévalos tú, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos recién llegados a Texas, porque vivíamos en California. Entonces viene y me puse a hacer el rosario en el mes de octubre. Solo yo y mi hija mayor de 11 años. Nos íbamos a encerrar al cuarto mientras él se ponía a jugar.
Él se ponía a jugar en el PlayStation porque le encanta jugar en el PlayStation. Entonces, mientras él jugaba todo el rato que estaba yo haciendo el rosario, mi hija y yo haciendo el rosario en el cuarto y él jugando. Bueno, hasta que un día le pudo, y ahora que te ha dado de hacer rosario todos los días, me dice, pura repetidera, que no repites lo mismo. Y le decía yo nada más, pero si el rosario es bíblico, le decía yo, el rosario allí está, es bíblico. Y me decía él, ¿y por qué se reza el rosario a la Virgen y no al Señor? ¿Y por qué no a Jesús? ¿Por qué no a Dios? ¿Por qué Él nos salvó? Y que no sé qué tanto. Y yo, pues como no estaba muy formada en la fe, ¿verdad? Lo único que le decía yo, pero es que el Señor también tiene el rosario de la Divina Coronilla, de la Coronilla de la Divina Misericordia, le decía yo. Entonces el rosario es para la Virgen y la Divina Coronilla es para el Señor Jesús, le decía yo así. Pero pues también le decía, pues es que la Virgen, le decía yo, allí está, de que bíblico, el saludo que Santa Isabel le hizo a la Virgen, le digo yo, el saludo del ángel, todo eso es lo que nosotros decimos. Sí, pero no, tiene que ser solo a Dios y solo a Dios. Bueno, y me refutó de tal manera de que no pude más y pues lo dejé, ¿verdad? Y dije yo, no, pues el Señor hará la obra. Y el siguiente día, después que yo venía de dejar a mis hijos en la escuela, yo viajo aproximadamente 45 minutos diario para ir a dejar a los niños a la escuela. Entonces, y venía, siempre escucho la radio católica, la 850. Entonces, venía escuchando la radio y en eso me puse a orar. Me puse a orar yo solita ahí, hablando con el Señor como loca en el carro. Y dije yo, ay Señor, perdóname por no poder defender a la madre, perdóname Señor porque no tengo esa formación que se necesita para defender a la Virgen María, perdóname. Y así me puse, dije yo, pero tú sabes cuál es la iglesia que tú formaste, tú sabes cuál es la indicada, tú vas a hacer la obra. Yo lo pongo en tus manos, Señor, y pongo a mi esposo en tus manos. Bueno, y así quedó la cosa. Hasta que 1 mes y medio después, el Señor apareció con el arcángel Padre Luis Toro. Porque así le he puesto yo, arcángel Padre Luis Toro. Así le he puesto yo. Porque veníamos Hermanita, no, ahora sí los hermanos van a decir, ahora hasta soy arcángel. Pues sí, es que no se puede explicar de otra manera. El Señor lo mandó directo. Y se los voy a explicar por qué. Era un sábado. Veníamos de un evento de los niños de la escuela. Entonces, ya era aproximada la Navidad, ¿verdad? Y a ellos ya era su último día de escuela. Él venía en el teléfono, en el carro, venía hablando por teléfono y venía conversando con alguien y yo traía la radio, la 850. Entonces, él no le venía poniendo atención para nada. Pero de repente le dijo con el que estaba hablando, le dijo, ¿sabes qué? Ahorita ando un poco ocupado, no puedo hablar contigo. Y colgó el teléfono y le subió al radio. De repente, y estaba el Padre Luis Toro hablando justamente del Rosario y de la Virgen María. Le refutó todititito lo que él me había dicho, se lo explicó. Y luego a mí me temblaban hasta los pies de oír cuando el padre decía, y los protestantes dicen esto y esto y esto. Y le refutaba todo. Y decía yo, Señor Jesús, decía yo, ¿qué estás haciendo? Y nos quedamos esperando en el carro como por 1 hora escuchando al Padre Luis Toro afuera de un Target. Ahí nos estuvimos. ¿Afuera de qué? De un Target, de una tienda. Una tienda. Porque habíamos ido justamente a querer comprar los regalos de los niños para Navidad. Justamente a eso íbamos a ir porque ya se acercaba, ya faltaban como 2 días, ¿verdad? Para la Navidad. Bueno, pero nos quedamos ahí en el estacionamiento con el carro prendido y 1 hora y no nos aburrimos. Bueno,
Se bajó rapidito, nos bajamos rapidito a hacer las compras. Cuando llegamos a la casa, directo a prender YouTube a ver al padre Luis Toro. De allí no se soltó. Y lo demás que lo cuente él. Ay, caramba, no, está buena la cosa. Voy a dar un poquito más para atrás, ya eso es bastante interesante, pero en el tramo de que ella nos contó de que cómo yo era con ella, con mi mentalidad protestante, yo nunca he sido cerrado del todo, ¿verdad? En la iglesia católica. Cuando ella quería ir a la iglesia, yo a veces la acompañaba, y era tan déspota y todo, de que incluso a la hora de la consagración de la hostia, yo no me hincaba, porque para mí, la misma ignorancia que yo tenía, ustedes se hincaban contra la imagen de Cristo crucificado que está enfrente del altar, o con cualquier otra imagen. Entonces era una falta de respeto tremenda, aquello que me habían inculcado, porque yo no lo entendía. Era una ignorancia completa, y era una falta de respeto. Yo me quedaba parado mientras ella se hincaba, hasta me cruzaba de brazos, y así bien agrandado. Gracias al Señor ya no es así. Ahora es el contrario. Yo cuento mis días, 11 días porque me voy a casar, en 11 días para poder estar en comunión. Amén. Sí, Amén. Bendiciones, hermano. Qué maravilla, qué maravilla. De la iglesia católica. Claro. Estamos felicitando y metiendo la bautista. Hasta eso bien importante. No nos habíamos casado, pero ni por lo civil. Nomás él empezó a ver y todo eso y se dio cuenta y dijo, no, nos casamos ya. Pues nosotros tenemos aproximadamente 13 años ya juntos, arrejuntados, como dice usted. Entonces, nunca se me cruzó por la cabeza por aquellas diferencias de ideología, ¿verdad? De que ella por la iglesia católica y yo quería por la iglesia protestante. Eso, para ni tú ni yo, mejor no. Así. Y tenía aquello. Con el hecho de mis hijos ponerlos en una escuela católica, no se me hizo mal, porque yo de alguna forma quería siquiera que ellos tuvieran una formación cristiana, de algo que crean en Dios, porque para mí, por lo menos, creer en Dios es un principio. En cambio, aquí las escuelas públicas, la Biblia ni siquiera la cruzan. Entonces yo dije, me importa un poco, bastante, que mis hijos vayan creciendo con una cierta fe, aunque yo después me los lleve, decía yo. Y también pues me convenía porque es un poco más barata las escuelas católicas que las protestantes. Las escuelas evangélicas son muchísimo más caras. No puede ser. Sí. Entonces por eso es que yo, por conveniencia en ese aspecto, pero yo como igual quería que tuvieran un cierto principio de ideología, de conocer de Dios. Entonces, cuando ella dice de que yo lo escuché a usted, inmediatamente, porque se estaba hablando el tema de la Virgen María. Pero usted, cuando estaba hablando por teléfono, ¿ya me estaba escuchando, o cuando cortó, comenzó a escucharme? ¿Cómo fue cuando iba? Yo, cuando la persona me estaba hablando, empecé a escucharlo usted, y lo que me llamó la atención es la forma de prédica suya. Y usted estaba hablando por teléfono y estaba escuchando la radio. Pero digamos un ejemplo. Cuando yo a usted lo estaba escuchando, yo estaba escuchando como que estuviera escuchando un pastor protestante predicar. Entonces, nunca en mi vida yo había visto especialmente sacerdote católico predicar como usted lo hace. Entonces, a mí eso me llamó la atención, como que yo pensé como que ella le cambió el radio, le cambió de la católica a una protestante. Eso es lo que me hizo. Entonces yo cuando oí eso, ya le puse un poquito más de atención y le dije yo que ya estaba ocupado, que iba a hablar al rato, y le subí el volumen. Me llevé la sorpresa de que era la radio católica y era usted predicando. Entonces, incluso como le digo, me quedé ahí, escuché toda la prédica de los hijos de María y me quedé convencido, porque hasta eso Dios, yo he sido blando. Yo cuando es con la palabra, no como la mayoría de los hermanos separados que se forzan a eso, no. Yo no resisto. A mí me lo compruebas con la Biblia, así como después de cuando yo era católico y me enseñaban las mentiras que aprendí, y yo me doblé porque yo quería conocer la verdad, porque todo lo hice por amor, por querer conocer a Cristo. O sea, desafortunadamente no creamos de que nosotros a veces andamos en el protestantismo solo por que queremos odiar a la iglesia o no tenemos nada que hacer, no. A veces es el mismo amor de querer conocer, la sed.
y no haya alguien que le enseñe el camino correcto, más que solo mentira, entonces es donde uno llega y dobla. Y de la misma forma, como cuando yo acepté en ese entonces el evangelio que me lo explicaran de esa manera, cuando usted lo estaba explicando, yo lo recibí igual. Y de ahí inmediatamente, como ella dice, me fajo para mi casa, prendo YouTube, empiezo a buscarlo a usted, lo encontré y empecé a devorarme casi todos los videos. Hasta al día de ahora, todos no me los pierdo. Pero, aparte de eso, todavía tenía un poquito de mentalidad de que la descendencia la descendencia apostólica. Dije yo, no, ¿cómo va a ser de que ellos nada más? Y entonces empecé, como tenía la ideología aquello de que la iglesia católica fue corrupta desde el año 313 por Constantino aproximadamente, para acá dije yo, bueno, voy a entonces estudiar un poco más, ¿verdad? Porque no me quería quedar ni con aquello ni con esto. Y empecé a estudiar a los padres de la iglesia. Y ya empecé a leer las cartas de San Agustino Martín, de San San Justino Martí, a Antonino Pío, la carta de San Justino Martí a Antonino Pío, la que se llama Apologética 1, creo, y habla toda la Eucaristía, habla casi toda la misa, el bautismo. Entonces, en el año 150 empecé a leerla, empecé a estudiar mucho los padres de la iglesia, antes del año 300, del primero y del segundo siglo más que todo, y empecé a darme cuenta de que no predicaban otra cosa, al contrario, cada vez que me la encontraba más, la miraba más ortodoxa a la iglesia, y me fascinaba, porque a la vez decía yo, digamos un ejemplo, leía lo de la Eucaristía con usted, y lo comparaba con la Biblia, y decía, pero todavía tenía aquella duda del símbolo, ¿no? De la Eucaristía, todavía tenía aquel símbolo, pueda de que esté malinterpretando también lo que es San Lucas 22, y también 1 Corintios 11, pero ya cuando estudié la carta de San Justino Martí a Antonino Pío, que él dice ahí mismo en la Eucaristía, de que es la presencia de Jesucristo en el pan y en el vino, real. Entonces dije yo, ¿cómo es de que ellos fallaron? ¿O cómo es que el Espíritu Santo no los guió por 1500 años? Ya empecé a estudiar un poco más desde cuando empezó la desviación del simbolismo. Entonces me di cuenta de que todas las iglesias antiguas, la ortodoxa y la católica, enseñan lo mismo, la presencia real del cuerpo de Cristo. Incluso ya cuando ya conocí esto, doblé mis rodillas, le pedí perdón al Señor y ya incluso con ella me he empezado a formar, ¿verdad? Tan al caso de que ahora pues estoy estudiando por medio de la diócesis de Dallas, en la Universidad de Dallas, ministerio pastoral, y estoy sirviendo en la iglesia San Francisco de Asís de aquí de Lancaster. Soy miembro de un grupo de reencuentro familiar, y ahí estamos todos los miércoles y los viernes. El viernes di mi testimonio con ellos, y yo les exhorto a mis hermanos, porque desafortunadamente no había una formación mientras yo crecí, alguien que me educara, y yo quiero hacer lo mismo. Yo ya no quiero hacer eso, yo quiero al contrario, incluso como yo refutaba a mi esposa, yo ya no quiero que nadie le venga a faltar el respeto de esa forma, yo quiero estar alguien ahí dando la cara por ahí. ¿Verdad? Y a todo esto, la familia, ¿qué? ¿La familia era católica o la familia era...? No. ¿Y cómo lo trataron o cómo fue ahí la cosa, cómo es la situación ahí? Pues es otro dilema, sí, no lo ven muy bien todavía, incluso me dicen que por qué soy tan fanático, o por qué le han dado así, que yo no era así, pero que le ha crecido un fanatismo, piensan que le ha crecido un fanatismo. Me dicen que me ha crecido un fanatismo porque yo leo, no tienen la cantidad de cosas que yo leo y las horas que yo paso leyendo o estudiando, viendo videos, de que es incansable, pero les digo yo de que no es fanatismo, porque yo no ocupé un milagro, Padre, para que de sanación, digamos, o un cierto milagro de un rito para que yo me convirtiera o buscara al Señor. Al contrario, yo andaba buscando la verdad en mí mismo, buscándola por todos lados, porque he tenido sed de la palabra. No, pero eso es importante, yo quiero hacer eco en eso, que esa es la diferencia entre un protestante terco y un protestante que ame la verdad. Porque un protestante que busque la verdad
no tiene por qué cerrarse a la palabra de Dios. Al contrario, si ve que alguien viene con la palabra de Dios, bueno, me abro la palabra de Dios y si yo tengo la verdad se la muestro para sacarlo a él de la oscuridad de la mentira. Pero si yo estoy en la mentira, que él me saque de la oscuridad, ¿verdad? Pues yo en ese aspecto, yo ya sabía de que mi familia lo iba a tomar a mal, pero como lo dice Gálatas 1:10, ¿a quién he de servir? ¿A los hombres o a Dios? Entonces ya yo puse, no los hombres, yo al que debo servir es al Señor, entonces por lo mismo hago. Y gracias al Señor, como ahorita nosotros estamos haciendo los votos para casarnos, primeramente Dios en 2 semanas, yo cuento los días, son 11 días para yo poder, poder comulgar. Yo los cuento, Padre, yo le puedo decir yo ahora lloro. Cuando antes era mi soberbia de estar parado allá y faltarle respeto, ahora no, ahora yo me hinco y le digo, perdóname Señor, pero también quiero que estés en mí. Así como dice Juan 6:51, yo soy el pan bajado del cielo, el que vive en mí, que el que me lo coma, yo vivo en él y él en mí. Igual yo quiero que el Señor esté en mí. Entonces esa sed que yo tengo, se me cae y se me brota todas las veces que yo estoy en misa a la hora de la consagración del pan. Y es una sed grandísima, es enorme. Yo ahora pues en la hora del Santísimo, a la hora de la consagración, le puedo decir, yo cuento los días y a la vez le digo a ella, tan cerca pero tan lejos está el deseo. Y antes era de los que decía, te voy a acompañar a misa para, pues, por no dejar, porque yo le decía, vamos. Me decía, ok, solo por ir a cuidar a los niños. O se ponía a jugar con los niños, o se ponía a entretenerlos, pero nunca estaba al pendiente de la misa, de la Santa Misa. Nunca. Y ahora en el tema de que me dicen que soy fanático, y porque yo ahora estoy estudiando, como le digo, en la diócesis y eso. ¿Su mamá, su hermano? Familia, general. Y porque son toda mi familia, papás, hermanos y primos, todos son de diferentes denominaciones. Pero yo trato, incluso a veces llego y les comento, les evangelizo, porque gracias a Dios, en lo que tuve antes y lo que he podido agarrar de usted y de otros sacerdotes que son bastante buenos, les he querido dar la doctrina como es, les he querido enseñar, pero simplemente, como usted dice, el prejuicio a veces las hace que no aceptar, ¿verdad? Y yo no, yo lo que hice fue aceptarlo, es palabra del Señor y yo no puedo resistirme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a mí me pasa lo mismo que dice el apóstol Juan Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces yo estoy aquí porque me he enamorado, estoy enamorado de la palabra, yo amo al Evangelio. Entonces eso es lo que me ha dado a mí el empuje, la guía, mi familia, no importa, lo que yo voy persiguiendo un final para mí. Y tengo fe y pongo mis oraciones a toda mi familia para que por medio de mí también puedan ellos buscar la verdad. O sea que usted antes era evangélico y ahora sí es evangélico. Amén. ¿Por qué dice evangélico? ¿Por qué digo evangélico? Porque resulta que la palabra correcta es evangélico, eso es lo correcto. Cuando no está adulterada la palabra. Cuando se adultera la palabra es evangélico. Entonces, cuando les digo evangélico, significa que la palabra que ellos predican es una palabra adulterada. Ya no es evangélico, sino es evangélico por adulterar la palabra. Si ellos adulteran la palabra, yo les adultero el nombre que se pone, evangélico. Porque Marcos Galvis también dice evangélico y que será la forma de decir allá, ¿verdad? No. Está bien. Qué maravilloso ver, ¿no? Pero qué triste es que la familia, pues, no esté de acuerdo. Pero yo creo que ahí queda la misión suya, ¿no? Que es exactamente por eso Dios le ha llamado a usted, para que usted se prepare y luego pues le siga predicando a ellos, orando por ellos y predicándole a ellos, porque si antes pues ellos a lo mejor le predicaron a usted también para llevárselo, no le predicaron, usted se fue con el otro. Al contrario, ¿Usted fue que se llevó a otro? ¿Cómo fue la cosa ahí? Ay, no, me asusté.
quizás de mi familia fui de los pioneros, empecé por lo menos en mi familia, en mi núcleo familiar, que es mis padres y mis hermanos, porque yo ya tenía otros tíos de que también eran evangélicos por otro lado, pero cuando llegaban a la casa a visitarnos, hablábamos de la palabra. Entonces, cuando ellos, quizás mis padres empezaron a ver aquello, no lo vieron mal cuando otras personas llegaron a ofrecerle. Yo no les ofrecí, vayan, vamos, no, nunca. Pero sí llegaron otras personas, pero quizás al verme a mí, que yo andaba por esos rumbos también, no lo vieron mal y entonces aceptaron. Incluso hasta todavía ahora, yo tengo pláticas a veces con ellos. Mi papá es algo especial. Mi papá, mi abuela, cuando mi abuela murió, me cuentan ellos de que ella murió y llegaron unos pastores queriéndola hacer que se arrepienta, hacer su plegaria de fe y su procesión de fe, y ella los corría. Mi papá me cuenta de que mi abuela, cada vez que había un funeral, ella era la que guiaba los rosarios, e incluso dice que cuando la gente, porque en ese entonces en el campo, mi papá también, a veces de un huevo comían 4 hermanos, dice. Mi abuela, aunque una gallina era lo único que tenía, la mataba y la llevaba ahí para que la gente comiera en el funeral, así era de generosa. Y en el hecho de muerte querían hacerla que se convirtiera al evangelio y ella no aceptó, ella al contrario los corrió, ella era bien devota. La vez pasada hablé con mi tía y me dijo, porque ya me vio el rosario, y me dice que ella tiene una camándula y le dice, mira la que yo tengo, me dijo ella, y le dije yo, tía, ¿y sabe usarla? Y me dijo, no, me dijo, tu abuelita me dice, sabía usarla. Le dije yo, qué triste, de que los abuelos sabían y ustedes nunca se formaron. O sea, qué triste, nunca aprendieron. Y ya le empecé yo a explicar qué era cada bolita y cómo hacerlo. Pero mi papá, por esa memoria de mi abuela, que ella lo bautizó a él católico, él va a la iglesia y se congrega a la iglesia bautista, pero no se bautiza. Dice que no se bautiza porque él siente de que le falta la memoria de mi abuela. Y entonces donde yo le digo, papá, cuando quieran bautizarlo de regreso, dígale Efesios 4:4. Le digo yo, dígale Efesios 4:4, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, porque es una sola la esperanza. Entonces me dice, ok, y ya se la aprendió. Yo creo que por ese lado mi papá sería un poquito más, pero como están a larga distancia, ellos todavía viven en El Salvador, es bien difícil por teléfono, es casi imposible. No, sí, casi imposible. Yo pensé que estaba en la misma casa. No. Yo cuando me vine de El Salvador para acá, emigré casi que solo. Nomás vivía unos primos conmigo y yo me separé aparte ya después de ellos. Pero sí he tenido ganas de poder platicar con ellos y ponerles los casos, la Biblia en claro, para que ellos vean, porque sí, no se crea, ya me la han cantado de que nosotros somos idólatras, que porque somos borrachos, nos gusta la iglesia católica, y que no sé qué. Al contrario, yo antes de conocer la verdad, yo me estaba juntando hasta con primos y andaba con malas influencias y yo me ponía hasta las cachas, igual. ¿Qué es la cacha? Tomado. Me ponía borracho. Siendo evangélico. Siendo evangélico. Digo, los evangélicos toman miche, licor. Bueno, padre, con esto le digo todo. Habían veces que me decía, ven a traerme porque no puedo manejar. Levantaba yo a mis hijos, los subía al carro porque ya los tenía hasta dormidos. Eso sí, le decía yo, de lunes a viernes no tomes nada. ¿Quiere tomar? Tome sábado, porque yo no me ponía a pelear con él. Eso sí, habían veces de que, pues, los sábados me decía, no, pues, no puedo manejar, ven a traerme. Agarraba a mis chamacos, los subía al carro y los iba a traer, y ya lo traía yo que se fuera a dormir. Y lo que me admira a mí es cómo ha cambiado la historia. Sí. Yo ahora, al contrario, le digo a ella, normalmente en nuestra parroquia a las 12 es misa, no está lista a las 11:30, te quedas. Sí, hay veces yo lo siento, pero yo tengo que irme. Yo tengo una cita importante, aunque no puedo comulgar, pero yo siento la necesidad de estar ahí, por lo menos de verlo. Entonces, yo ahora incluso ahorita el viernes di mi testimonio en la parroquia,
porque tengo, congregándome en esa parroquia, tengo aproximadamente unos 6 meses quizás, y en el grupo tendré unos 4 meses, que ya estoy queriéndome involucrar más, porque es lo que tengo una sed de servirle al Señor, tengo unas ganas de servirle al Señor. Entonces, les digo yo, ustedes que lo tienen, que ustedes pueden comulgar, a veces los miro que hasta con falta de respeto, lo agarran en la mano, miro cosas, gente que va mal vestida y ciertas cosas, y les digo yo, que yo lo deseo, de veras, solo yo puedo ver lo que ustedes tienen, y ustedes no valoran lo que tienen. Yo me recuerdo cuando yo hice mi primera comunión, les digo yo, era el respeto tan grande que hasta cuando usted comulgaba tenía que tener una patena, ¿verdad? Por cualquier cosa se tenía ahí. Entonces yo lo miraba en aquello, aunque no lo entendía de la forma como lo entiendo ahora, lo que es la Eucaristía, pero yo miraba eso. Y entonces ahora les digo y exhorto a todos los hermanos de la iglesia, es de que valoren lo que tenemos en la iglesia, porque solo personas como yo que no podemos tenerla, hay mucha gente que yo conozco, gente que no puede casarse o no se ha decidido casarse todavía, que desea tener y poder comulgar, pero nosotros, las personas que sí pueden, valoren lo que sí pueden hacer y lo que tienen, la grandeza que tiene la iglesia, algo que no tiene ninguna otra. Eso es lo que le puedo compartir. ¿Y qué fue lo que más le costó aceptar dentro de la iglesia? El bautismo de los niños, la confesión, la Eucaristía, María. ¿Qué fue lo que más le costó? ¿O no le costó mayor cosa? La Virgen y las imágenes, diría yo. Lo que más me costó, no. Yo creo que lo que yo estaba más cerrado era en la Virgen y las imágenes. Pero cuando usted me aclaró todas las dudas, no hice nada más que doblar las manos y aceptarlas. Pero lo que quizás a mí me costó más es que la Iglesia Católica sí fuera la que fue fundada por Jesucristo. Sí fuera, porque muchos años, mucha alteración, muchas cosas que han pasado entre medio. Entonces, tuve que investigar, tuve que estudiar mucho para eso. Más que todo los primeros padres de la Iglesia, qué es lo que ellos decían. Incluso hace poco acabo de leer a la carta de San Eusebio, que habla de toda la descendencia de la iglesia en Roma, que dice que el mismo Pablo y Pedro la fundaron y a su vez dejaron a Lino de encargado como obispo, y así empecé a leer toda la carta y toda la descendencia, y de ahí me fui a ver a todos los 266 papas, y así como dice esa carta, así están. La sucesión apostólica me costó un poco. ¿Por qué? Porque digo yo, son muchos años, ¿cómo va a ser? Bien me pueden mentir, bien pueden adulterar la historia, muchísimas cosas. Más que todo desde el Imperio Romano para acá, desde Constantino para acá, pueden adulterarla. Desde que cayó el imperio. Exactamente. Desde ahí empecé a estudiar yo, porque el Evangelio era muy grande. Entonces yo en aquel entonces pensaba, Jesucristo mandó en Marcos 10, mandó a unos, creo que es Lucas 10, mandó a 70, en Marcos 10 mandó a los 70 y en Lucas mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio. Entonces, en eso de que andaban dispersivados por todo el mundo, incluso aprendí la historia de San Patricio, de que él andaba en Irlanda predicando, pero incluso aprendí en la historia de que él bajó al Vaticano a buscar su ordenación y que sea aprobada por el Vaticano, por el Papa, para él poder tener su ordenanza. Entonces ya empecé a estudiar de que no importa de que los sacerdotes o las personas que iban y querían evangelizar fuera, siempre regresaban a Roma por aprendizaje. Eso es lo que quizás más me costó a mí, lo de la iglesia en sí, de que sí es la iglesia católica, la que viene de Cristo. Y el hermano, ¿qué experiencia recuerda ahí usted de los pentecostales? Cuando usted regresó a la iglesia, ¿qué fue lo que más le costó? ¿Por dónde sufrió más usted cuando regresó a la iglesia? Mira, padre, cuando yo regresé a la iglesia, tuve muchos ataques de hermanos separados, incluso personas conocidas. Incluso aún los sigo teniendo. Porque pues ahorita también pues yo como ya estoy en apologética y todo eso, estoy también defendiendo la iglesia. Y a veces tengo diálogos con hermanos, con los de solo Jesús.
Entonces, hasta por cierto me dicen que usted es ¿y qué te dice tu maestro Toro? Dice, pues no sé, pregúntale a él. Pues a mí cuando hubo el cambio al saber cuál es la Iglesia de Cristo y ya a empezar a estudiar más sobre los dogmas, sobre la doctrina que realmente debe de ser y no como se nos había enseñado, como la Eucaristía, la veneración a María. También como el hermano, a veces costaba, por ejemplo, de las imágenes, porque pues uno estaba bien preciso, estaba adoctrinado pensando que era una verdad, pero era una falacia, parecía verdad, pero era una mentira. Entonces, a veces te costaba en el sentido de que pues tú estabas bien firme en un lado y los otros hermanos te decían y tú te ponías que luego el mal te empezaba a dar, como diciendo, wow, ¿qué está pasando? Pero al entrarme al estudio y a estar defendiendo a la iglesia y todo eso, estuve dándome cuenta de que realmente estaba haciendo lo correcto. Luego más, porque a diferencia del hermano, como el testimonio que lo di con el padre hace diciembre, yo sí estaba congregado. Yo sí era de los que el pastor, como es como jerarquía, se puede decir en las iglesias, está el pastor, bueno, están los apóstoles, están los profetas y los de la iglesia donde yo pertenecía, está el pastor, de ahí estaban los discípulos, que éramos nosotros, y debajo de nosotros eran otros discípulos. Entonces, a mí sí me estaba costando porque pues mi misión era sacar a toda mi familia de la iglesia católica. Y yo me acuerdo muy bien, y mi madre está ahí, que me puede corroborar sobre lo que estoy diciendo, que yo le decía los martes, los quiero a todos, a las 6 de la tarde, todos ahí en videollamada, para empezarles, porque yo les hablaba de Dios, duraba hasta 2 horas, pero conforme la doctrina que se me había enseñado. Entonces, pues no quiero darme un testimonio ya porque es grande, solamente pues mi mamá cayó al hospital en ese momento cuando realmente yo no quería que, no, por el niño Dios, decía, esta es una estatua, esta es su idolatría, tírala, québrala. Y mi mamá decía, pues si tú me lo regalaste fue la peor cosa que pude haber hecho, madre. O sea, mi mamá me dijo, pues que no puedo hacer eso, pero hágalo, ame a Dios, hágalo. Pero nunca me imaginé que después de haber colgado, mi mamá se empezó a enfermar, cayó en un hospital. Este fue mi testimonio que había dado. Pero ella habló con una tía que sirve en la San Mateo, en Arlington, Texas, una iglesia católica. Y dijo, de la misma manera que él te dijo así, ahora tú órale al niño Dios. Pero todos sabemos que no a la imagen, sino quién representa, ¿me entiende? A Dios mismo. Entonces, pues un día, yo no sé ni cómo sucedió, pero un día mi hermana me dijo, explícame Mateo 24, habla del fin, las señales del fin del mundo. Pero donde me llegué al versículo 5, donde decía que muchos vendrán en mi nombre, y dirán, y entonces diciendo yo soy el Cristo, entonces engañarán a muchos. Entonces yo me sentí realmente desnudo ante mi hermana, en el sentido de que yo sabía, yo soy parte de los que estoy engañando. Pero yo no sé, yo ese versículo se lo pasé de volada porque sabía muy bien, dije, a lo mejor está pensando de lo que yo también estoy pensando. Entonces yo desde ahí dije, ¿por qué estoy pensando esto de que tal vez yo estoy equivocado y estoy queriendo sacar a ellos que no? Pues entonces yo empecé a estudiar más sobre la historia. Por eso, quien estudie la historia, tarde o temprano termina siendo uno católico. Este es un testimonio muy grande de lo del hermano, lo puedo corroborar. Y pues es verdad que cuando ya todo esto pasó y yo todavía me rehusaba porque yo estaba en oración, también estaba en oración. O sea, no fue algo que realmente... solamente por mi cuenta decía, Señor, llévame a tu verdad. Pero cuando el Señor me llevaba a lo que era católico, yo decía, Señor, pero yo no quiero ser católico, todavía rehusándome, diciendo, pero yo no quiero, si es tu iglesia, pero yo no quiero ser católico. Pero dije, pero ¿qué estoy diciendo? O sea, pero si es la iglesia de Cristo. Pero al resumiendo de todo esto, al fin di el paso diciendo, estoy en un lugar equivocado, hay demasiadas, 70,000, 35,000, ya está, ni se sabe cuántas sectas hay, que dije, y me acordé de un señor que me dijo, hay tantas religiones que no saben ni cuál escoger. Lo único que yo decía, dice, pues lo que dijo Cristo, escoge Cristo, Cristo es la verdad, el camino. Entonces, yo empecé
a inclinarme en la historia y más que nada en oración, que el Señor mismo me decía que ahí me estaba llevando el Espíritu Santo, hasta que di el paso. Y cuando ya di el paso, solamente hablé a mi mamá, le dije: mamá, solamente les quiero pedir disculpas, no los voy a sacar de la Iglesia Católica, porque quiero decirle, mamá, que soy católico. Mi mamá empezó a llorar, empezó a decir: hace un mes que tú me dijiste que rompiera lo que tú me habías regalado. Caí al hospital a los 2 días, ¿te acuerdas? Dice: no me diga que fue por eso, pues no quería que nadie te dijera. Y yo dije, y luego, dice, pues yo empecé a orar, pero ¿quién iba a saber que mi Dios me iba a hacer el milagrito? Entonces era Dios el que me puso, que yo era parte de los que estaba engañando, que estaba del lado equivocado. Entonces, ahora pues, yo como les digo, hermanos, vamos a recibir muchos ataques, incluso aún me siguen diciendo demasiados ataques, pero una cosa sí tengo súper seguro, y estoy firme que estoy en la Iglesia de Cristo, y para eso uno está estudiando para poderlo defender, la Iglesia de Cristo, sobre los ataques de todo lo que se ha levantado, ¿me entienden? Y pues eso es lo hermoso de compartir con hermanos como ustedes, y también con hermanos separados, aunque no aceptan. Pero si hablan con nosotros es porque algo les pica. Así como a mí me picaba el escucharlo el hermano Toro. Ay, qué bueno. Ajá. Ahora que están dentro de la iglesia verdadera, que yo gracias a Dios toda mi vida estoy con esa firmeza, ¿verdad? ¿Qué objetivos son los que tienen ahora dentro de la Iglesia Católica, cada uno de ustedes? Ok, mi objetivo de todo esto es manifestar a Cristo en nuestras vidas, más que nada en el servicio para los demás, apoyando, incluso pues como verán estaba apoyando aquí en la Federación Carismática Católica, entonces, y no nada más aquí, o sea, he estado con los apóstoles de la palabra, ¿me entienden? Preguntando cosas, sirviendo para la Iglesia Católica, incluso pues predicando también la palabra de Dios, pero con la doctrina que enseña la Iglesia Católica, ¿me entiendes? Porque uno a veces no quiero fallar, meterle cosas que realmente no van, ¿me entiende? Pero siempre me cercioro lo que yo esté predicando, o incluso en el trabajo les empiezo a hablar de Cristo, y en el trabajo hay más cristianos que católicos, incluso también exhorto a hermanos católicos que, como me dicen todos, es que ¿para qué todo es igual? Dice, no, esas son las personas que realmente no conocen la fe católica, pero no es igual. Simplemente en la Eucaristía, pregúnteles a ellos si está el cuerpo y la sangre de Cristo real en la presencia, en las especies del pan y vino, y ellos van a decir que no. Entonces dígame, ¿es igual? No es igual. ¿Me explico? Entonces mi misión es simplemente estar, pues más que nada vivir en santidad y estar predicando la palabra de Dios y enseñando a hermanos, y es lo más. Sí, si yo le preguntaba a mi hermano, porque en mi punto de vista, pues si los que van a estar en servicio, ¿verdad?, dentro de la Iglesia Católica, pues tienen que aprender mucho, ¿verdad?, de lo que es la Iglesia Católica, porque si no, pues, ¿qué puede pasar con personas que tenemos dentro de la iglesia y que no están el 100% seguros donde se encuentran? Entonces, y pues por lo menos ahorita el hermano dijo, ¿verdad?, de que en el trabajo hay mucho cristiano más que católico. Cristianos evangélicos, para aclarar. Exacto, o sea, son una de las cosas que puede pasar dentro de la enseñanza, que pueden ustedes estar, ¿verdad?, dentro de o sea, no la enseñanza, sino que en el servicio que quieran estar, porque yo sé que cuando uno conoce la Iglesia Católica, uno quiere estar sirviendo. Gracias a Dios, yo, pues de algo estoy en la iglesia también. Pues yo ahora tengo, y se me ha llamado el interés para el diaconado, incluso para servir a la iglesia. Me estoy formando también porque quiero estudiar mucho, estoy estudiando mucho apologética también,
más que todo también quiero vivir el Evangelio, no solo aprenderlo, quiero vivirlo. Quiero transmitirle a todos los hermanos de que Cristo es amor. Entonces eso es lo que tenemos que reflejar nosotros, primeramente. De ahí en adelante les puedo contar una historia, porque ¿por qué quiero formarme? Porque quiero aprender y quiero hacer las cosas que quiero hacer. Yo tengo, digamos, ejemplo, mi hermana ella es protestante y ella está en El Salvador. Y hace poco me contó una historia de que ella tenía una amiga, de que ella era bien devota católica, pero dice que le preguntó al sacerdote una vez, dice que le preguntó al sacerdote de la comunidad, le dijo, padre, le dijo, y nosotros si nos morimos, le dijo, como católicos, ¿para dónde nos vamos? Y entonces dice que el padre le dijo, no, yo no sé, hija. Y entonces dice que ella se salió de la iglesia y se fue protestante, y entonces mi hermana le preguntó, y sin nadie ofrecerle, dice que le dijo, ella se fue. Y mi hermana le preguntó que por qué se fue, y ya le dijo por qué. Y ya le dije yo, hermana, le dije yo, pero es que el padre le dio una respuesta, que si ella fuera formada en la iglesia católica la pudiera haber entendido. Ya ahora yo ya lo entiendo. Claro. ¿Me entiende? Le digo yo, lo que quiere decir es que nosotros no sabemos, solo el Señor sabe. Aparte de eso, no se sabe si va uno directo al cielo o si pasa por purgatorio, porque la condenación son dos, se puede ser el infierno o purgatorio. Entonces, para uno saber para dónde va, solo Dios sabe. Entonces, el sacerdote el padre le dio la respuesta que era, si ella hubiera sido formada hubiera podido entender, mas sin embargo ella pensó en su ignorancia de que el sacerdote no sabía, en su ignorancia. Entonces la respuesta, entonces por eso es que tomó su decisión. Entonces eso me llama mucho la atención, de que veo de que los sacerdotes a veces, y más que todo en comunidades como la que yo vivo, pasan muy ocupados, o sea, una sola para, qué sé yo, unas 200,000 personas. Entonces hay que ungir enfermos, hay que ir a los presos, hay que ir y hacer misas y hospitales y bautizos y que primeras comuniones y que quinceañeras y que velorios y que confesiones. Entonces a la hora de que ellos miran un tipo de cosas donde ellos ya no pueden, ya se pueden quitar, entonces lo entiendo, de que ellos digan y necesitan ayuda, pues. Entonces yo por eso exhorto y yo quiero aprender y formarme. Quiero poder ser un guardián de la doctrina, de que si alguien llega y se asoma por la iglesia y quiere enseñar algo malo, no, como dijo Pablo en 2 Corintios 11, celoso estoy de ustedes, porque los he mantenido como virgen casta a Cristo. Igual yo soy celoso del Evangelio, yo soy celoso de lo que la iglesia... Desde el momento que yo lo escuché a usted, Padre, llegó una alegría inmensa en mi corazón, como que era lo que yo ocupaba para estar realizado completamente en mi vida. Esa alegría que es imposible de explicar, la encontré, porque en mis confusiones, a la vez yo haber sido bautizado, no sé, aquello de querer quizás incluso volver a mis tradiciones, a mis raíces, y poder encontrar la verdad. Cuando yo lo escuché a usted, una alegría completa en mi corazón, que yo dije gracias Señor. Gracias Señor por haberme abierto los ojos, gracias por haberlo puesto a Él, por mediante de mi esposa. Gracias Señor por haberme puesto a mi esposa a un lado para que ella sea que persevere, porque ella perseveró mucho, para poder yo llegar otra vez a tu casa. Desde ese entonces yo estoy completo. Así es. ¿Y a usted agregar algo? Sí. Una de las cosas bien importantes que yo le dije a mi esposo cuando él empezó a ver los videos y que él empezó a tratar de defender la fe, ¿verdad? Con su familia. Yo le dije, ¿verdad? De que iba a ser atacado. Le dije yo, lo único le digo yo es de que no te me eches para atrás. Le digo yo, porque si al Señor lo atacaron, a él mismo el mal le predicó con la misma palabra, a ti también van a tratar de hacer lo mismo. Te van a atacar por donde sea. Le digo yo, eso nomás tú firme, le digo yo, y fórmate, haz lo que tengas que hacer, le digo yo, pero pues
Digo, no te pongas triste, le digo yo, porque pues el Señor dice, levanta tu cruz y sígueme. No necesitas ropa, no necesitas zapatos, no necesitas nada. Entonces le digo yo, vamos a ser atacados. Le digo yo, nomás hay que estar preparados y perseverar, ¿verdad? Bueno, pues qué interesante este testimonio, me alegra mucho, muy hermoso cómo Dios ha obrado y cómo ha obrado, pareciera por casualidad, pero no es por casualidad. Es que han de saber que siempre que voy a salir en la mañana a cualquier lugar, yo encomiendo a los hermanos que van a escuchar la palabra del Señor, tanto católicos como no católicos. Siempre le digo, Señor, llama al que tú quieras, toca al que tú quieras, que se haga tu voluntad. No te digo quién, ni cuándo, ni cómo. Solo te pido, Señor, que tenga piedad y misericordia de esa persona que en este momento va a escuchar esa enseñanza y que obres como quiera. Y fíjense cómo es Dios tan maravilloso, que él pensaba que era un pastor que estaba predicando. A veces la gente, esto es lo que la gente no me entiende, a veces la gente dice, pero ¿por qué usted no se pone clérima? Yo no me pongo clérima porque yo no le predico solo a los católicos. Si yo me pongo clérima, me identifico solo católico, como católico, para los católicos. Sí, y resulta que Dios a mí no me ha enviado solo para los católicos. Dios me ha enviado a predicarle a católicos, a no católicos, a ateos, a todos. Y yo tengo que predicarle a todo el mundo. El Evangelio es claro, vayan por todo el mundo y predican el Evangelio a toda criatura. Por tanto, no me pongo el clérima. Yo sé que algunos no están de acuerdo y les respeto su opinión y tienen su razón. Sí, pero yo también tengo la mía. No estoy en contra del clérima, no estoy en contra de eso. Es un distintivo, pero un distintivo que identifica al católico. Pero yo estoy, dice Pablo, con los judíos me hago judío, con los paganos pues estoy con ellos también para ganarlos a todos. Con los que están con la ley y los que no están con la ley, pero quiero es ganarlos a todos. La idea mía también es ganarlos a todos. Y alabo y bendigo a Dios que ha hecho maravillas, que sigue haciendo maravillas y que a través de la predicación de su palabra, Él va obrando en la mente y el corazón, y cada día me convenzo más que la palabra de Dios es una semilla, y una semilla que cuando cae en tierra buena, entonces crece y da fruto. Y entonces me convenzo que precisamente el Señor me ha mandado es a predicar el Evangelio, y sin darme cuenta, porque así también dice la palabra de Dios, que Él es como una semilla que alguien sembra y sin que nadie se dé cuenta, va creciendo, va creciendo. Y yo sé que los hermanos que me siguen a través de las redes sociales, que están escuchando y que me maldicen y que dicen que yo soy hijo de Satanás, sacerdote de Satanás, y que soy hijo de mi mamá y nieto de mi abuela. Entonces, pues, dice, yo no tengo ningún problema, yo les perdono, de corazón les perdono, como dice Jesús, perdonan a los padres porque realmente no saben ni lo que dicen ni lo que hacen. Y precisamente por eso les estoy predicando, porque no saben. Y de corazón, una vez más quede registrado, hermanos separados, yo no les predico por maldad, ni porque los odie, ni porque los quiera insultar. Yo les predico porque les amo. Y qué padre, si ve que su hijo se va yendo por un despeñadero, por un barranco para abajo, no va a hacer nada por él. Y yo veo que ustedes van por un mal camino y tengo que hacer algo por ustedes. Y lo que puedo hacer es predicarle, comprobándole con las Sagradas Escrituras, para ver si algún día doblega como hizo el hermano y diga, bueno, esto es palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Y si es palabra de Dios, yo no puedo poner resistencia. Ay de aquel que le ponga resistencia a la palabra del Señor. Ay de aquel. Porque es la palabra de Dios, dice que es, usted tiene ahí la Biblia, ¿verdad? Que es, Ezequiel 2,
el capítulo 2 de Ezequiel, la palabra de Dios dice que hay personas que no quieren escucharle y que, ¿cómo lo identifica Ezequiel 2? Es interesante y ustedes van a escuchar, y con esto pues termino, para que ustedes se den cuenta por qué yo predico la palabra del Señor, a pesar de que parezcan que son duros de corazón o duros no sé de qué, pero tengo que predicarle la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 1 en adelante, para que ustedes descubran por qué yo tengo que predicarle a los hermanos a pesar que me insulten. Y por eso a veces me dicen, padre, ¿y usted por qué no les bloquea para que no escriban? No, yo no los voy a bloquear, no, Señor. Yo les digo predicando. Escuche por qué. ¿Dos qué? 2-1 en adelante. 2-1. Ok, 2-1. Me dijo, hijo de hombre, ponte de pie, te voy a hablar en el mismo momento en que me habla. Entre mí un espíritu y entra en mí un espíritu y me hace ponerme de pie. Entonces oigo que me dice, hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Rebeldes, se han rebelado porque el Padre los miró feo, porque a lo mejor no le dio las gracias, porque a lo mejor lo trataron mal, rebelde, y se dice el Señor, se han rebelado contra mí. Te envío donde esa raza de cabezas duras. ¿Sabe por qué les predico a ustedes? Otra vez. Te envío donde esa raza de cabezas duras. Por eso no bloqueo a los hermanos separados. Por eso dejo que me insulten. De aquí para allá los bendigo. Porque el Señor me dice, te envío, no te vas a echar para atrás. Te envío, debes predicarle a esa raza especial. Otra vez, te envío. Te envío donde esa raza de cabezas duras. A esa raza de cabeza dura. Tan dura la cabeza que le doy capítulos y les doy versículos y les hablo en castellano y no entienden. Y no porque no quieran, y no porque no puedan entender, sino porque no quieren entender, porque no se quieren doblegar, solamente porque defienden una religión, solamente porque defienden una idea, pero no aman la verdad. Una raza de cabeza dura. Y escuche lo que viene. Y de corazones obstinados, para que les digas, esta es la palabra de Yahvé. Para que les diga, esta es la palabra de Yahvé, para que les predique. Y escuche lo que viene. Te escucharán o no te escucharán, porque son una raza de rebeldes. No importa que me escuchen o no me escuchen, porque son una raza de rebeldes. Son rebeldes, una raza especial. Y dice el Señor, no importa que le escuchen o no lo escuchen, lo importante es que usted predique la palabra de Dios. Por eso le estoy predicando la palabra del Señor. Me perdonan, ustedes sí, una vez más me perdonan, no dejaré, ustedes tienen toda la razón de ponerse en bravo, de molestarse, ciertamente que sí, porque claro, si yo no les llevo la cuerda, si no les predico lo que ustedes quieren escuchar, o si no soy el pastor de su iglesia, pues a usted le va a doler, claro está. Sin embargo, tengo que seguirles predicando. Bueno, vamos a ir terminando, pero antes de terminar debo decirle que también hay un canal que saca los videos que damos, las enseñanzas, como el grueso, el consumé, o la esencia, no sé, como lo más importante, llamémoslo así. Y lo pone como en media hora, 20 minutos, más cortico, para aquella persona que dice, es que me queda muy largo. Bueno, hay uno que se está dedicando a colocarlo más cortico y resumirlo. Se llama El Torito.
El torito. Usted puede buscarlo, búsquelo. Búsquelo, dice el torito, y usted se suscribe ahí también, suscríbese ahí, y le da, si le gusta, le da me gusta, y si no, y entonces ahí puede ir también apoyando la evangelización para que podamos transmitirlo a otras personas. Si usted, a una persona que esté comenzando, por ejemplo, usted le manda el torito, agarra uno pequeño de media hora y se lo manda, y entonces esa persona ahí se entusiasma y comienza a buscar el torote. Pero es una experiencia bonita de que puedan tener de diversidad. Y se está haciendo, ahí se está haciendo el esfuerzo también de poner el capítulo y versículo para que la gente lo tenga en la lectura, ¿no? Vamos a leer aquí unos mensajitos rapiditos. Dice por aquí Norma Álvarez. Este va rápido. A ver, paramos por aquí, se me fue. Dazo, 1805. Los evangélicos siempre ofenden, calumnian, no demuestran educación, ni mucho menos respeto. Acabamos de leer a Ezequiel 2. Es que es una raza especial. No digo, ya Ezequiel lo dijo. Por aquí, Ángeles García, más convertidos a la Iglesia Católica y más ataques a la Iglesia Católica y al Padre Luis Toro en este chat. ¿Verdad? Pues sí, gracias al Señor, muchos se han ido convirtiendo, pero al mismo tiempo el diablo está enojado y hay una razón. Tienen permiso, sí, los hermanos de Caracas. Ustedes tienen razón, yo no les quito la razón. Y tienen permiso para botar todo el veneno. Lo único que se la arreglan con Dios cuando se mueran. Ahora aquí. Defensor de la fe evangélica. Se le va a caer el teatrito. No sé a quién se le irá a caer el teatrito. Sí, yo creo que sí. Se les está acabando el teatro a los evangélicos. Amén. Yo creo que sí. No se les va a caer. Ya se les está cayendo el teatrico. Sí. Para la muestra, 2 botones aquí. ¿Ah? Se les está cayendo. Vamos a leer otro. Silvia. Dice Silvia, que Dios bendiga a todos. Amén. Bueno, yo estoy un poquito cansado. Me ha tocado duro estos días. Y voy a ir terminando. Agradezco a todos los hermanos que han participado, también a aquellos que han colaborado con la obra del Señor. Dios les pague, Dios les recompense. Mañana, Dios mediante, por ahí como aquí ¿qué hora es aquí? Las 12 van a ser de 1/4 para las 12 de la noche. Hora aquí. Mañana, Dios mediante, por ahí como a las 2 o 3 de la tarde, hora de aquí. Tendremos otro testimonio, Dios mediante. Y bueno, para los que quieran estar pendientes mañana y podamos seguir en sintonía. Padre Omnipotente, te damos muchas gracias porque tú siempre estás con nosotros y estás obrando en medio de tu pueblo, porque tu pueblo está escuchando tu palabra, que es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos y que no hay ser humano que pueda resistir. Amén. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Hasta otra oportunidad. Dios les pague. Feliz noche o feliz día, depende de donde esté. Bueno, muchas gracias.